Buenos días, paz y bien. Nos encontramos nuevamente para seguir compartiendo esta experiencia de sanación y de liberación interior. Hoy quiero compartir contigo la relación que hay entre el pecado y la enfermedad. La relación que hay entre el perdón y la curación. La primera y más profunda curación que Jesús nos trae es el perdón de los pecados. Cristo murió para liberarnos de nuestros pecados. Hemos recibido la sanación, hemos recibido la salvación, que consiste pues ser curado en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, para nosotros recibir esa gracia, la gracia del perdón, y a través de ella recibir la sanación, necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos colaborar. Hay muchas heridas emocionales en nosotros, producto del pecado. Hay muchas enfermedades en nosotros que es producto del pecado. Y muchas veces nos acercamos a Dios pidiéndole, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, hazme el milagro. Pero quiero dejarle todo a Dios y no es así. Necesito colaborar con Dios, necesito disponerme, necesito crear espacio para que Dios pueda realmente sanarme. Es fundamental el que yo quiera que Dios me perdone, el que Dios me sane. ¿Y qué debo colocar yo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para entrar en este proceso de perdón y sanación? El primer paso es el arrepentimiento y la conversión. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es tomar la decisión firme y valiente de no volver a cometer aquel pecado que me entristece. La decisión firme de no volver a cometer aquel pecado que me enferma en mi interior, que me enferma en mis emociones. Por lo tanto, para que pueda haber una sanación, se necesita del arrepentimiento. Porque no puedo yo buscar ser curado de una enfermedad producto del pecado, cuando una vez que he sido sanado, vuelvo a pecar. Por lo tanto, es fundamental el arrepentimiento. Ahora, la conexión que hay entre el pecado y la enfermedad física o la enfermedad emocional, no solo la iglesia sostiene esta verdad, sino que hoy en día los psicólogos, los psiquiatras y grandes especialistas dicen que hay una relación intrínseca entre el pecado y la enfermedad, entre el perdón y la sanación. Una de estas experiencias que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras es el momento en que le llevan a Jesús al paralítico, que lo bajan por el techo. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ahora levántate, toma tu camilla y vete. Lo que demuestra que hay una relación entre el pecado de aquel hombre y la enfermedad que estaba sufriendo. Ahora, ¿qué debemos hacer para comenzar un camino de sanación interior desde el perdón? Lo primero es identificar el pecado. Identificar aquel pecado que me ha enfermado. Identificar aquel pecado que ha enfermado las relaciones sociales mías, las relaciones interpersonales. Y te voy a nombrar en este momento los pecados capitales. Me voy a detener en ellos, porque ellos son los padres, las madres del resto de los pecados. Tratemos de identificar, tratemos de ubicarnos en cuál me encuentro yo en este momento. El primer pecado es la soberbia, que es ante todo el deseo de tener un alto honor y una gloria. La soberbia es que yo me creo superior a los demás, mejor a los demás, y que todo me lo merezco yo y el otro no se lo merece. La soberbia me lleva a despreciar al otro, a menospreciar al otro, me lleva a humillar al otro. La pereza es el desgano por obrar en el trabajo o por responder a los bienes espirituales. La pereza es aquel famoso refrán, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. La pereza es incluso en el mundo espiritual, cuando no trabajo por mi propio bienestar, cuando no trabajo por cuidar mi vida espiritual. La pereza es la flojera.
La flojera es un gran pecado que nos lleva a grandes males. Luego tenemos la lujuria, que es un apetito sexual desenfrenado, desordenado. Todos nosotros tenemos necesidades afectivas, todos nosotros tenemos necesidades sexuales. Ahora el asunto es cuando yo no controlo esas necesidades afectivas, cuando yo no controlo esas necesidades sexuales y las desemboco en la pornografía, buscando satisfacer mis necesidades, la desemboco en la vida de tener actos y relaciones sexuales de manera frecuente con cualquier persona. Entonces, la lujuria me enferma en la parte afectiva profunda de mi vida. La avaricia es ante todo el deseo de acaparar riquezas y lo que me lleva a no compartirlas con el otro. Incluso cuando siento que el otro es una amenaza para mis bienes, yo lo elimino y muchas veces incurro hasta en el asesinato. Miren, la gula es ante todo la comida desmedida. ¿Cuántas enfermedades no hay en nosotros ahorita, emocionales y físicas, productos de la gula? El estómago tiene una capacidad, el cuerpo humano tiene una capacidad de vitaminas, de minerales, de sustancias químicas. Y si yo sobrepaso aquella capacidad, me enferma. El cuerpo humano tiene una capacidad de azúcar y cuando consumo mucha azúcar termino en una diabetes. Y cuando consumo una cantidad de comida, entonces termino en ser gordo. Entonces ahí viene después las incomodidades respiratorias, las incomodidades del corazón, el hígado graso, la diabetes y una cantidad de enfermedades producto de la gula. El cuerpo humano está creado para comerse un plato de comida en el desayuno, un plato de comida en el almuerzo y un plato de comida en la cena. Muchas veces nosotros excedemos eso. Incluso la gula afecta hasta el pensamiento, afecta las funciones cerebrales. La ira es ante todo un daño o una dificultad. La ira es cuando yo siento enfado, cuando yo siento rabia, pero no la controlo. Se desborda la rabia, se desborda el enfado y lastimo a muchas personas. Incluso me puedo lastimar a mí mismo. Y la envidia es resistir las cualidades del otro, sentirme bravo, molesto, incómodo, triste porque el otro alcanzó un éxito, porque el otro es exitoso, porque el otro está bien. Esa es la envidia. Mire, la envidia mueve, la envidia mata, la envidia carcome. Una vez que yo identifique mi pecado, entonces tengo que ir al siguiente paso, el arrepentimiento. Pedirle a Dios que me conceda la gracia de arrepentirme. Es decir, que me conceda la gracia de tomar la decisión firme de no volver a cometer ese pecado y recibir después el perdón del pecado. Ahora, vean la importancia de reconocer el pecado. En el Salmo 51, la historia de David dice así: Natán ayuda a David a reconocer su pecado. Y David dice: pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está frente a mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos lo cometí. La importancia de reconocer mi error, reconocer mi pecado, reconocer mi equivocación, ir delante de Dios y decirle: he pecado contra ti. Vean también la experiencia de aquel joven rico, aquel que le pide a su padre todas las riquezas y se retira a un lugar lejano. Y cuando está criando los cerdos, hay un momento en que se sienta, reflexiona y dice: me levantaré e iré donde mi padre y le diré: Padre, contra ti solo pequé. La importancia de reconocer que he pecado, reconocer que me he equivocado. El siguiente paso es pedir perdón a Dios. Dice en las Sagradas Escrituras encontramos estos siguientes pasajes que me pueden alentar, animar a mí, acercarme
a pedir perdón. Dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. En Juan capítulo 5, Jesús les dijo, levántate, toma tu camilla y anda. La experiencia de la sanación del paralítico. Es decir, Jesús ha venido a perdonar nuestros pecados. Ahora en la comunidad cristiana tenemos el sacramento de la confesión. Es allí donde Dios, a través del ministerio de la Iglesia, nos concede la gracia de absolver nuestros pecados, de absorber nuestros errores, de absorber nuestras equivocaciones. Y también existe el sacramento de la unción de los enfermos. Es hermoso mirar cómo el sacramento de la unción de los enfermos también perdona nuestros pecados, porque quizás la enfermedad que estemos padeciendo en este momento es fruto del pecado. Y por eso ese sacramento la perdona. Ahora yo te invito a ti a que si quieres ser sanado de muchas heridas emocionales, si quieres ser sanado de muchas enfermedades que quizás la raíz está en un pecado, te invito a que te arrepientas. Ahí está el primer paso para ser sanado. Y luego acércate con fe al sacramento de la confesión. Mira, hay un sacerdote que tiene un don de sanación interior y un don de sanación física extraordinaria. Es un sacerdote venezolano que vive en Canadá. Mucha gente lo busca para recibir sanación. Y cuando uno invita a este sacerdote a dictar retiros y jornadas de oración de sanación interior, él coloca como exigencia que por lo menos 6 sacerdotes lo acompañen en el sacramento de la confesión. Porque él dice que la mayor y profunda sanación interior se da en el sacramento de la reconciliación. Él no hace oración de sanación interior y de liberación interior si no hay sacerdotes confesando. Es allí donde Dios sana muchas heridas. Y tú y yo hemos experimentado eso. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado nosotros al sacramento de la confesión y hemos recibido realmente una paz interior? Hemos recibido una sanación que nos lleva a una paz profunda. Ahí tenemos, hermanos, el gran medio para ser sanados. Así pues que el siguiente paso para sanar nuestras heridas emocionales, nuestras enfermedades emocionales, es reconocer qué pecado la está produciendo y después ir a sanarla en el sacramento del perdón. Ahora te invito a que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia del arrepentimiento y nos conceda la gracia de la valentía de acercarnos al sacramento del amor. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que ha venido al mundo para sanar nuestras heridas a través del perdón. Él vino a perdonar nuestras faltas. Él vino a perdonar nuestras heridas y perdonándonos nos sana. Recibe la alabanza por eso, Padre. Te alabo y te bendigo también, Padre, por mi vida de pecado, por mis errores, por mis equivocaciones. Que el Espíritu Santo me ayude a tomar conciencia de mi pecado. Que el Espíritu Santo me ayude a tomar conciencia de mi error. Que el Espíritu Santo me conceda la gracia de arrepentirme. Que el Espíritu Santo me lleve al sacramento de la confesión y pueda recibir allí el perdón de mis pecados para que pueda ser sanado interiormente, en mis emociones, en mis sentimientos, y esa sanación se refleje en mi bienestar físico. Amén. Y ahora te imparto la bendición y junto con ella te dejo la invitación a que escuches la siguiente canción que nos puede ayudar en esta reflexión, en la búsqueda de una sanación interior. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz y hermoso día. Transformas y clamo a tus pies. Hay una unción que
transforma y sana mi ser.